En Salamanca, la ciudad de la piedra dorada, mientras los salmantinos se preparaban para la Navidad, no con tantas luces como las de ahora y mucho menos que en Vigo, nació el 20 de diciembre de 1885 el pequeño Federico Donís Sánchez. Había nacido un tipo serio, que llegaría a ser un erudito y un hispanista universal, pero al llegar no berreó en verso, ni mucho menos en castellano en el siglo XVI, sino que gritó como todos los niños. Su infancia fue la única etapa de su vida en la que no llevó ni barba ni bigote. Su padre era archivero bibliotecario en la Universidad de Salamanca y fue un gran amigo de don Miguel, y por Miguel hablamos claro del segundo de la historia de España, don Miguel de Unamuno. Federico fue discípulo y amigo de los dos Migueles, de este y de Cervantes. Leyendo a este último, aprendió tantas cosas que pasó toda su vida académica hablando de él, sobre todo de Don Quijote y Sancho, e hizo trotar a Rocinante y al Rucio por toda América, desde la Tierra del Fuego hasta las cataratas del Niágara. Publicó así una edición con sus anotaciones de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 1957, mientras que al otro Miguel, de Unamuno, le publicó y prologó su cancionero, Diario Poético de 1953, en Buenos Aires. Pero Sancho a nuestro cuento, y en este, Federico estudió en el Instituto de Salamanca, y después en el Colegio Mayor de San Bartolomé, de la Universidad de la propia ciudad, donde se licenció en Artes en 1905. Después, marchó en busca de la aventura intelectual a Madrid, fruto de una mentalidad inquieta de un joven recién licenciado. Frecuentó la Institución Libre de Enseñanza, donde Ramón Menéndez Pidal y después José Ortega y Gasset se convirtieron en sus mentores, sus coaches diríamos hoy, lugar en el que también conoció a otro Federico, a García Lorca, y a otros tantos intelectuales más vinculados a la tan nombrada Edad de Plata. Pero las andanzas madrileñas no le impidieron estudiar en serio, como se deduce de dos hechos. Obtuvo la plaza como bibliotecario en el cuerpo de archiveros de la Biblioteca de Oviedo y se doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Publicó también su primera obra, El dialecto olonés, de 1909, el mismo año en el que se sucedieron dos hechos muy importantes, la Semana Trágica de Barcelona y el desastre del Barranco del Lobo, durante la Guerra de Melilla. En 1911 ya era catedrático en la Universidad de Oviedo, donde dictó el discurso El problema histórico de la Universidad Española, y 4 años después lo era también en Salamanca. Escritor infatigable, no paraba de publicar, algo tan difícil entonces como hoy. Obras como Vida de Torres Villarroel, de 1912, De los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, 1914, Disciplina y rebeldía, 1915, o junto a Américo Castro, Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, 1916. A su vez, también formó parte del Centro de Estudios Históricos, en Madrid, durante 2 años, de 1914 a 1916, momento en el que teletrabajar no era ni siquiera una posibilidad. En 1916 marchó a Nueva York, ese año en el que Vicente Blasco Ibáñez publicó Los cuatro jinetes del Apocalipsis, y los neoyorquinos pudieron ver y oír Goyescas, de Enrique Granados. En ese momento, la vida de Federico cambió radicalmente. Las razones de su asentamiento en la ciudad del río San Antonio, aunque ellos se empeñen en llamarlo Hudson, fueron la Universidad de Columbia por la necesidad de un profesor que iniciara los estudios hispánicos, y también Archer M. Huntington, promotor de la Hispanic Society of America. Pero había también una misión tal vez no secreta, puesto que nos hemos enterado, pero sí discreta. Onís debía poner en contacto matrimonios de Estados Unidos de nivel intelectual, con matrimonios de España de situación parecida. Había que generar un ambiente proclive entre los aliados. Aunque la posición oficial española era la neutralidad, la opinión pública tenía una tendencia germanófila. Al final, los Estados Unidos entraron a la guerra y se zanjó esta cuestión. Archer era hijo de Arabella Huntington, segunda mujer de Collis P. Huntington, que lo adoptó. Collis fue uno de los Robert Barons, que era como se conocía en Estados Unidos a los grandes capitalistas decimonómicos, siendo él uno de los magnates del ferrocarril. El joven Archer era un apasionado de la historia de España, de sus artistas, sus grandes escritores, su cultura popular, lo que hizo que, sin ser millonario por mérito propio, utilizara su fortuna en filantropía y proyectos culturales. Por eso, le encargó al musicólogo alemán Kurt Schiller y al propio Federico Donís realizar un plan de folclore por toda España. Kurt, que sabía que España no eran solo toreros y flamenco, pasó varios años recopilando canciones de diversas regiones del país: Canarias, Galicia, Castilla y León, País Vasco. Berlinés, de familia judía, no se le cayeron los anillos por ir a grabar a lugares como la Garganta de la Olla, en Cáceres, y a partir del verano del 33, Federico se sumaría para ayudarlo. Kurt Schindler iba siempre acompañado de su grabadora, un trasto del tamaño de una lavadora, cargada en una mula por caminos de tierra y polvo. Por supuesto, su entrada a cualquier pueblo no pasaba desapercibida, y no faltaba un «Bienvenido, Mr. Schindler»,
como dice Olarte. Desde Colombia, Onís realizó una enorme tarea de difusión de la cultura española, integrada en las culturas hispánicas de ambos lados del Atlántico. En 1920, aceptó la dirección del Instituto Hispánico, en Nueva York, y luego la de la Casa de las Españas. Escribió El Español, en los Estados Unidos, en 1920, que fue la base del discurso inaugural del nuevo año académico de la Universidad de Salamanca, de 1920 a 1921. Sus intereses académicos se diversificaron, desde los estudios filológicos hacia los valores universales españoles y la afirmación del hispanismo. Para Onís, lo español y lo hispanoamericano conformaban lo que él denominaba como unidad en la variedad. Por supuesto, siguió escribiendo. Jacinto Benavente, Estudio Literario de 1923, El Martín Fierro y la Poesía Tradicional de 1924, Ensayos sobre el sentido de la cultura española, 1932, y España en América, Estudios, Ensayos y Discursos sobre temas españoles e hispanoamericanos, de 1955. Mención aparte merece su antología de la poesía española e hispanoamericana, publicada en Madrid en 1934. Onís se erigió en anfitrión cultural de los grandes de España, a los que recibía en el Instituto de Estudios Hispánicos y la Casa de las Españas. Concha Espina, José Castillejo, María Maeztu, Fernando de los Ríos, Vicente Blasco Ibáñez o Federico García Lorca encontraron siempre en Onís el más firme apoyo. Además, renovó la plantilla del departamento, con Ángel del Río, Tomás Navarro, el venezolano Arturo Uslar Pietri, el colombiano Germán Arciniegas, Francisco García Lorca y Eugenio Florit, reconocidos estudiosos que pasaron por Colombia en distintos momentos y que dejaron una huella muy profunda. Por otra parte, otros talentos en diversas artes y disciplinas, como Gabriela Mistral, Luis Oteiza, Américo Castro, entre otros, fueron recibidos como profesores invitados. Pero su viaje no acabaría ahí. Desde 1925, Josephine W. Holt, directora de la Escuela de Verano de la Universidad de Puerto Rico, había hecho lo mismo con Onís en Colombia, invitar a profesores españoles de prestigio para que se incorporaran a la facultad. Tomás Navarro, Ángel del Río, José Robles fueron algunos de ellos. Así fue como Federico de Onís puso el pie por primera vez en Borinquén, la isla preciosa, como en la canción de Marc Anthony. En 1926, Onís llegó a Puerto Rico para incorporarse al Departamento de Español de la UPR, invitado por el profesor Thomas Ebener, con intención de mejorar los estudios hispánicos. Con las recomendaciones de Navarro Tomás y las suyas propias, se empezó el Departamento de Estudios Hispánicos en 1927. Federico de Onís fue su primer director, un director un tanto extravagante, ya que vestía en el trópico como en Salamanca. Además, fundó y dirigió la Revista de Estudios Hispánicos de 1928, con el aval de la Universidad de Puerto Rico, la Sociedad Cultural Española, la Universidad de Columbia de Nueva York y el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Ese mismo año, Walt Disney creó a Mickey Mouse, así que la revista y el ratón son de la quinta. Federico regresó a su cátedra en Nueva York en 1931. Uno de sus intereses culturales fue el mundo sefardita, que junto a sus amigos José Bernardete y Henry Beso estudió en Columbia, recogiendo y grabando múltiples cantos de sefarad. El escritor incansable presentó una serie de publicaciones más entre el 31 y el 32, Canciones españolas del 31, Ensayos sobre el sentido de la cultura española y Antología de la poesía española e hispanoamericana, ambas del 32. Desde 1934 dirigió la Revista Hispánica Moderna en Nueva York. Sin embargo, la prematura muerte de su amigo Kurt Schindler en 1935, con tan solo 53 años, hizo que finalizara la edición y publicación de Música y Poesía Popular de España y Portugal de 1941, edición para la cual Onís escribió una intimísima semblanza a su amigo, a modo de prólogo. La Guerra Civil Española supuso para Onís la ruptura con la vida cultural, pero acrecentó la importancia de su papel en la atención de los intelectuales exiliados, para los que buscó trabajo tanto en universidades de Estados Unidos como en México a través de sus contactos. Sus amigos decían de él que desde 1916 era un transterrado libremente, pero desde el 39 asumió su condición de exiliado, libremente, eso sí. Durante el conflicto, colaboró con la Spanish Child Welfare Association of America, de Irene Lewison, y también colaboró con la exposición de dibujos de los niños españoles, organizada por su buen amigo Pepe Weisberger. Todo esto supuso una recaudación de fondos que iría destinada para paliar el hambre de los más pequeños. De 1942 a 1947 fue profesor invitado en la Universidad de Texas y en 1949 en la de Denver. Viajaba habitualmente por países de Centroamérica y Sudamérica, lugares en los que dictaba conferencias sobre hispanismo. También realizó algunos viajes a Brasil, bajo los auspicios del Departamento de Estado,
con su segunda mujer, Harriet Wisneff. El flechazo había surgido de traducciones, era el trabajo de ella, y se casarían en 1924. En 1953 se retiró finalmente de la Universidad de Columbia. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, aprovechó y lo invitó a dirigir el departamento. Doniz aceptó disfrutar del júbilo en el Caribe y se estableció en la isla por 3 años, del 54 al 57. En esta fecha dirigió el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, hasta el 58. Pero finalmente regresó a Puerto Rico, donde se convirtió en Don Federico. Allá nadie osaría llamarlo de otra forma, salvo su mujer, Harriet, que lo llamaba Federico. Claro que él, que nunca habló bien inglés, la llamaba Harry, es decir, eran un matrimonio con mucha R. En Río Piedras, sede central de la UPR, Onís fue profesor del Departamento de Estudios Hispánicos, donde fundó y dirigió el Seminario de Estudios Hispánicos, lugar en el que dejó su biblioteca particular, junto con los discos, carretes y fichas de su trabajo de campo en Nueva York. Por entonces, publicó un ensayo crítico sobre la antología poética de Evaristo Rivera, de 1957, y otro sobre el poeta puertorriqueño Luis Palés, de 1959. Durante sus años en Puerto Rico, se instaló en Atorrey, donde vivían también sus viejos amigos, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, con los que recuperó su antigua amistad. En Nueva York, Onís grabó cientos de canciones, boleros y plenas de los migrantes puertorriqueños, las cuales solía cantar con sus amigos, Tomás Blanco, Ramón Lavandero y Leopoldo Santiago. Federico fue el primer gran gustador de los corridos mexicanos, los galeones llaneros y ritmos afroantillanos. Le divertía tanto el final del corrido de Pancho Villa, El duelo con los americanos, del general Pershing, Ellos tienen aviones de a montones y nosotros solo lo mero principal, que dio y publicó una memorable conferencia en 1945 sobre lo mero y lo principal, que pasados 30 años se recordaba. Tras una vida sin parangón, finalmente, el 13 de octubre de 1966, terminó en San Juan de Puerto Rico el sueño americano de este salmantino universal, hortelano de alma que tantas señas cultivó en todo el continente.